Buenos días. Muchas gracias, Mauricio, y el resto de la organización por la invitación. Y quiero felicitarlos por la gran poder de convocatoria y el excelente grupo de presentadores de la conferencia. La idea de la presentación es presentar las actividades del Comité de Trabajo de Gestión de Activos del PIARC, pero a su vez me tomé la libertad de continuar un poquito con el tema de las presentaciones anteriores, de los presentadores anteriores, y tratar de poner el sistema HDM4 dentro de este ciclo de gestión de infraestructura, y además incluir una pequeña introducción sobre por qué es importante que nosotros como gestionadores, como gestores de la infraestructura vial, usemos herramientas que nos permitan cuantificar los beneficios de justamente realizar intervenciones de mejoramiento, mantenimiento, conservación, etc. Entonces, para empezar, digamos, algo que poner un poquito en perspectiva lo que hacemos. La idea es que cuando nosotros construimos la infraestructura, lo hacemos para proveer la fundación de los sistemas económicos y sociales. Por lo tanto, cuando tomamos decisiones en cuanto a intervenciones, en cuanto a inversiones en infraestructura, lo que estamos haciendo es generar desarrollo económico, equidad social, economías productivas, crecimiento, etcétera, ¿verdad? Y por lo tanto, tenemos que tomar esas decisiones tomando en cuenta las opciones de desarrollo sostenible. La idea es que nosotros tenemos una serie de metas de desempeño, que esas metas de desempeño tienen que estar alineados con nuestros objetivos de desarrollo. Dentro de ese marco, la gestión de activos de transporte, y aquí utilizo la definición de AASHTO, que está en la página web de la Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos, provee un proceso estratégico y sistemático de operar, mantener y mejorar y expandir activos físicos efectivamente a lo largo del ciclo de vida, ¿verdad? Estas cosas ya fueron resaltadas, estos aspectos fueron resaltados por los expositores anteriores, ¿verdad? La idea que quiero resaltar es que es un proceso estratégico y sistemático, ¿verdad? Tengo que tener una metodología y para eso necesito herramientas que me permitan llevar a cabo esa metodología, implementarla, que se traduzca en un programa de obras. Y la idea es que me ayude a enfocar las prácticas de negocios, de ingeniería, de mi administración de carreteras, de mi administración de transporte, para poder utilizar los recursos de manera de tomar las mejores decisiones con información de calidad y enfocado de vuelta a alinear esas inversiones con los objetivos de desempeño que yo me he definido. Entonces, la idea de la gestión de activos o la gestión del patrimonio vial, como se llama muchas veces aquí en América Latina, es agregar a la parte de ingeniería también procesos de negocios, objetivos tipo empresariales y a su vez integrar las decisiones que yo tomo en pavimentos, puentes, etcétera, de manera de que el portafolio de inversiones que yo seleccione para ejecutar como parte de mi plan de obra me ayude a alcanzar lo más cerca posible en mis objetivos de desempeño, que muchas veces no son completamente alineados, ¿verdad? A veces algunos son contradictorios en unos con respecto a otros. Entonces, en la práctica, un sistema de gestión de activos viales me permite de alguna forma encarar el negocio de la infraestructura vial con una nueva perspectiva. Me permite implementar sistemas de gestión de pavimentos, puentes y mantenimiento integrados, más que estos elementos en particular, sino que yo tengo un sistema integrado que me permite en forma sistemática y balanceada alinear mis inversiones de vuelta con mis objetivos de desempeño. Es importante que considere mis niveles de servicio y el servicio al usuario, es enfocado en el usuario, como decía anteriormente, pero de vuelta es más que eso, y la idea es que es una forma de gestionar mi infraestructura de manera que yo gestiono mis redes de transporte a lo largo del ciclo de vida en forma sistemática y estratégica, como decía anteriormente, mediante la búsqueda de respuestas a elementos como cuál es el estado actual de mis activos, cuál es el nivel de servicio que yo brindo y cómo se compara con el desempeño que yo debería estar brindando de acuerdo a mis objetivos. Dentro de todo el
toda la red de activos que yo tengo de pavimentos, puentes, etcétera, cuáles son los más críticos y los cuales requieren mayor atención de acuerdo a los riesgos, de acuerdo al impacto que va a tener en el funcionamiento, y cuáles dentro de todas las posibles opciones de inversión, operación, mantenimiento y mejoras, cuáles son las mejores, y de esa manera de tratar de definir una estrategia a largo plazo que me permita de vuelta invertir para alcanzar mis objetivos de desempeño. Dentro de este esquema general, digamos, el grupo técnico de infraestructura, digamos, el tema estratégico de infraestructura dentro de la Asociación Mundial de Carreteras, tiene como objetivo justamente mejorar la eficacia de la infraestructura de la carretera mediante una gestión efectiva, digamos, de su patrimonio en conformidad con las expectativas del usuario, nivel de servicio y los requerimientos del gobierno, ¿verdad? Dentro de ese tema hay un comité que es el Comité Técnico de UNO, que se encarga de la gestión del patrimonio vial y como tal trata de darle las herramientas necesarias para facilitar el trabajo que tienen las administraciones de carreteras para poder mantener el nivel presupuestario que se requiere para brindar una conservación óptima de la infraestructura de la carretera y equilibrar la necesidad de los diversos patrimonios viales con limitaciones presupuestarias. ¿Cuánto yo voy a invertir en mis distintos elementos, en mis distintos activos? ¿Cuánto tengo que invertir en pavimentos, puentes, etcétera? En cuanto al comité técnico, la mayor parte de la presentación o de la sacado de presentaciones dadas por los distintos grupos de trabajo. El grupo es liderado por Thomas Linder y hay varios secretarios, dentro de los cuales estamos Ricardo y yo, además de Pascal Rosigny. Y el coordinador del tema estratégico es Oscar Gutiérrez Bolívar de España, que es el que nos da, digamos, los lineamientos generales de cómo alinear nuestro trabajo. Antes de entrar en el ciclo actual, me parecía importante resaltar algunos elementos que se generaron en el ciclo pasado, porque estos son reportes que están disponibles y que de alguna manera proveen la fundación de lo que estamos haciendo en el ciclo siguiente, porque gran parte del comité ha continuado desde el ciclo pasado, ¿verdad? En el ciclo anterior se hizo un reporte en cuanto a la evaluación de las necesidades presupuestarias para el mantenimiento de la infraestructura vial, que a su vez se relacionó con la optimización de las estrategias de mantenimiento a nivel de red para múltiples objetivos, ¿verdad? De vuelta, yo tengo mis metas de desempeño, cómo yo selecciono mi portafolio de inversiones de mantenimiento, de conservación, de mejoras, de obras nuevas, para yo de alguna manera alcanzar lo más cercanamente posible mis objetivos de desempeño, ¿verdad? O balancear el alcance de esos objetivos, que muchas veces tiene aspectos económicos y técnicos, pero también más y más estamos considerando la parte medioambiental y social como parte del proceso de toma de decisiones. Y eso viene en el último reporte que está finalizado, creo que no está publicado todavía, que tiene que ver con el equilibrio de esos aspectos ambientales, como yo incorporo esos nuevos criterios dentro de mi proceso de toma de decisiones y para gestionar mis redes viales. Y finalmente, la producción de un manual de gestión de activos viales, que es de alguna manera un documento que provee el marco general para el establecimiento de programas de gestión de infraestructura en distintos países. Dentro de este nuevo ciclo hay 3 o 4 grupos de trabajo, dependiendo de qué suceda, digamos, en los próximos meses. En primer lugar, el primero es una continuación del grupo de trabajo que se encargó de desarrollar el manual de gestión de activos viales. Luego hay un grupo que está encargado de educación y diseminación de toda esa información que se ha ido generando y sintetizando a lo largo del tiempo. Y a su vez el Comité de Gestión de Activos ha tenido varios ciclos anteriores. También yo personalmente he estado involucrado en los 2 últimos.
a su vez hay enfoques y luego el tercer grupo de trabajo está enfocado en tratar de identificar algunas prácticas que son innovadoras desde el punto de vista de los resultados, de la forma en cómo se presenta la información, etcétera, para la gestión de activos, de forma como recolectamos los datos muchas veces. Y finalmente hay un grupo de trabajo que está pendiente de alguna manera dependiendo de los lineamientos que decida la Asociación Mundial de Carreteras para que algunos de los miembros del comité tal vez provean apoyo al desarrollo del HDM4 en el futuro, ¿verdad? Dentro de estos tres temas del manual de gestión de activos viales va a hablar Ricardo en la tarde, pero la idea en general es tener una herramienta que me ayude o que ayude a las agencias viales en general en la implementación de programas de gestión de activos viales. Y luego eso a través de una actualización del manual de gestión de activos que se está publicando en formato web y que va a estar disponible en cualquier momento. Y luego el desarrollo de casos de estudios y ejemplos prácticos para lo cual estamos contando, digamos, con el apoyo de gran parte de la comunidad vial internacional, ¿verdad? De ir desarrollando elementos que me permitan, ejemplos, casos de estudio que permitan a otros facilitar la implementación de este enfoque sistemático de la gestión de mis activos viales. La estructura del manual es la siguiente. Yo tengo aquí, bueno, una introducción a qué es la gestión de activos, la organización, niveles de madurez, creo que es mejor que maduración, la autoevaluación o el self-assessment, y luego casos de estudio. Y luego habla justamente de los casos de madurez aquí, de los niveles de madurez desde un nivel básico, competente o avanzado, y luego los distintos elementos que debería tener un programa, una estrategia de gestión de activos viales para poder calificar como uno distinto de esos objetivos, ¿verdad? Y esto no es nuevo, sino que el manual ha adoptado metodologías de la ISO y de la AASHTO, del manual de infraestructura de la zona de Australia y Nueva Zelanda, etcétera, de un montón de elementos que ya han venido hablando de un nivel de madurez en la gestión de infraestructura que se relaciona con los tipos de procesos de negocios que yo voy incorporando como parte de mi programa de gestión de infraestructura. En todos los casos, el componente, digamos, básico de ese sistema, de este enfoque de gestión de activos viales que yo estoy presentando, digamos, y que se ha incorporado en el manual, es que yo tengo que tener una estrategia de gestión de activos, ¿verdad? Decía, es un proceso sistemático y estratégico, por lo cual yo necesito definir un documento que establece cuáles son los lineamientos de la agencia, cómo ejecuta la gestión de los activos y para cumplir justamente con esos objetivos corporativos y a largo plazo, ¿verdad? Esa definición es adaptada desde el manual del Reino Unido. Pero esto implica que tengo que tener planes estratégicos y objetivos relevantes, gestión del desempeño, incluyendo niveles de servicio a los usuarios, enfocado en el usuario, consideraciones de las necesidades de ese usuario, demandas de los distintos stakeholders o de los distintos actores dentro del sector, cumple con las obligaciones legales, incluyendo la seguridad, me establece necesidades financieras a largo plazo para alinear esos objetivos que hablaba anteriormente, procesos para realizar inversiones, identificación de activos críticos y gestión de riesgos, resultados que se evalúan en función del desempeño, del nivel de servicio, de lo que yo alcanzo con mis intervenciones y mis inversiones, y las actividades de mejoras basadas en una autoevaluación o un self-assessment, ¿verdad? Esas son las características generales. Entonces la idea es que yo puedo tener un inventario y la condición, ¿verdad? Que son los elementos básicos. En función de eso yo me voy a evaluar cuáles son mi grado de desempeño,
compararlo con el grado de desempeño deseado y en función de eso evaluar las brechas que yo tengo. Tengo que utilizar el planeamiento en el ciclo de vida para tratar de alguna manera de salvar esas brechas, de reducirlas, de ir alcanzando mis objetivos. Tengo que considerar el riesgo, necesito un plan financiero, una distribución de recursos que me permita desarrollar un programa de trabajo. Necesito un plan de gestión de activos y, por ejemplo, en Estados Unidos ahora por ley cada estado está requerido o necesita desarrollar un plan de gestión de activos para poder obtener fondos federales para la conservación y el mejoramiento de las carreteras. Debe incluir una valorización del patrimonio vial y seguimiento del desempeño, justamente para poder ver cuáles son los resultados de mis inversiones y ver si realmente estoy alcanzando mis metas que me he planteado, ¿verdad? Dentro de este marco conceptual, ahí resalté algunos de los elementos porque eso sería, digamos, lo que me daría un nivel básico, ¿verdad? Yo tengo que tener mi estrategia, un inventario y una condición que me dan los datos básicos, un sistema de gestión de activos que me permita analizar todos esos datos para de esa manera desarrollar un plan de obra, ¿verdad? El manual va un poco más allá y dice que a su vez tiene que considerar riesgo e indicadores y objetivos de desempeño, ¿verdad? Yo diría ya que ese tal vez es un pasito un poquito más avanzado, pero la idea es que esos serían los elementos que me daría un nivel básico de gestión de activos. Y luego a un nivel avanzado voy a tener todas las cosas que comentaba anteriormente, ¿verdad? Estrategias de gestión, inventario, pero a su vez también planes de gestión de activos, valorización del patrimonio vial, seguimiento del desempeño, seguimiento de gestión de activos, etcétera, ¿verdad? Una serie de procesos de negocio que me van a poder de vuelta ayudar a alinear mis inversiones con los objetivos de desempeño y brindar el mejor servicio posible a los usuarios con los recursos que yo dispongo. Y luego van a ver cómo esto, digamos, se ha implementado en Chile, que probablemente a nivel latinoamericano es uno de los países que ha avanzado más justamente en la gestión de activos. 2 o 3 comentarios sobre esto. Digamos, una parte importante del sistema de gestión de activos y tal vez la más crítica porque es la más costosa, es todo el desarrollo del inventario y la condición, ¿verdad? Y la idea es que yo necesito desarrollar toda esa recolección de información. Esto es sacado de una presentación del Banco Mundial de Chris Bennett, en el cual yo tengo un montón de procesos de negocios que hablaba anteriormente, que van desde nivel muy macro, digamos, a nivel estratégico hasta investigación a nivel de proyecto, ¿verdad? Y luego entonces la idea es que yo necesito relacionar la información que yo recolecto, que yo junto para tomar esas decisiones, para apoyar esas decisiones con un nivel de calidad de la información que yo puedo usar, información general a nivel estratégico y mucho más específica a nivel de red, ¿verdad? Y la idea es que con eso yo voy a poder desarrollar distintos niveles de apoyo a la decisión, a nivel estratégico, de red y de proyecto, que están muy alineados con los elementos que me permite utilizar el modelo HDM4, ¿verdad? Estratégico al nivel de red, que es como lo llamamos en Estados Unidos, se llama nivel de programa, y luego tenemos la parte de proyecto, ¿verdad? Entonces esto nos da una idea de que la información que yo voy a necesitar para los distintos niveles es bastante distinta, ¿verdad? Si yo quiero tomar decisiones técnicas, yo voy a necesitar información mucho más detallada que si yo voy a tomar decisiones estratégicas en las cuales tal vez lo único que necesito es saber si el estado es bueno, regular o malo de los distintos tramos en mis redes viales, ¿verdad? Entonces, de esa forma, yo tengo que alinear mis objetivos de vuelta de apoyo a la toma de decisiones con los datos que recolecciono. Y eso es bien importante porque esta parte de la gestión es una parte muy costosa y que requiere mucho esfuerzo, porque no es simplemente juntar esos datos una vez, ¿verdad? Sino que yo los tengo que mantener actualizados para poder seguir el desempeño de mis decisiones y de la red vial en función de esas decisiones. Con respecto al segundo de los puntos, la educación y la diseminación, la estrategia justamente es introducir la gestión de activos a nivel universitario y a su vez a nivel profesional en cursos de
de posgrado, ya sea cortos o de largo plazo. Los resultados, que es un currículum académico típico para tratar de incorporarlo a nivel universitario en las distintas partes del mundo, y a su vez materiales y presentaciones que se puedan usar para alimentar todo este tipo de elementos, ¿verdad? No solo la parte académica, sino también cursos de desarrollo profesional, cursos cortos de posgrado, etcétera, ¿verdad? Entonces la idea es una serie de módulos que pueden estar disponibles para distintos usuarios que estén interesados en el tema. El plan de trabajo para llevar a cabo esto es, estamos haciendo un diagnóstico, yo soy parte de este grupo junto con Fernando Varela, que estaba por aquí, en el cual vamos a juntar información sobre qué tipo de actividades hay disponibles en distintas partes del globo, cuál es la audiencia a la cual nosotros queremos atender, y probablemente sea más de una, ¿verdad? Ya sea a nivel de pregrado, para que los ingenieros que se vayan graduando ya estén familiarizados con este tipo de temas, a nivel de posgrado y a nivel de educación profesional. Luego se va a establecer colaboración con los distintos grupos y distintos elementos a nivel internacional. Se van a definir las necesidades para los distintos niveles de curso y el desarrollo de cursos cortos y de mayor duración. Se van a ofrecer pilotos y luego depurado y pulido. Se va a hacer un proceso de diseminación, ya sea enfocado en el manual, pero también todas las otras actividades y conceptos que maneja el comité, y finalmente un proceso de aseguramiento de la calidad, para lo cual estamos tratando de identificar expertos en los distintos países que nos sirvan de consejo de aseguramiento de la calidad de alguna manera, que revisen los materiales y nos den elementos, ¿sí? Entonces la idea es que vamos a crear una base de datos, establecer lazos con otras fuentes de conocimiento, y hay muchas disponibles. El TRB en Estados Unidos, el Banco Interamericano de Desarrollo ya ha creado una plataforma de colaboración de información que incluye un módulo sobre gestión de activos, por supuesto el PIARC, etcétera, ¿verdad? Se ofrecerán entrenamientos para los formadores. En general los cursos no se van a ofrecer como parte del programa, sino lo que se va a hacer un tipo train the trainer, como llamamos en inglés, ¿verdad? Que generar una serie de formadores que en distintas regiones que puedan llevar a la práctica los distintos cursos que se van a ir desarrollando, y luego tratar de ver cómo podemos llegar a los niveles primarios, ¿verdad? Cómo involucrar esto, cómo incorporar esto en el currículo de las distintas universidades, mediante la facilitación de módulos que se puedan incorporar dentro de las clases existentes. Finalmente, el tercer elemento del tercer grupo de trabajo actualmente en funcionamiento es cómo identificar, se enfoca en identificar las enfoques innovadores para la gestión de activos. La estrategia justamente es identificarlos, relacionados con la gestión del mantenimiento y la gestión del ciclo de vida, y los resultados es un reporte en el cual se van a listar distintos enfoques y con una evaluación práctica, digamos, de qué es el concepto y los métodos, si son buenos, malos, cuáles serían los beneficios, cuáles serían los posibles complicaciones relacionadas con la incorporación de esa práctica dentro de una agencia vial. A la metodología se ha hecho un cuestionario y luego se van a hacer algunas entrevistas con las agencias que hayan suministrado, digamos. El cuestionario fue para identificar cuáles son estos enfoques innovadores, y luego se van a hacer entrevistas para tratar de documentar algunos de ellos en forma más detallada, de manera que se facilite la implementación luego en otras agencias. Ejemplos, el BIM es el sistema informático para edificios que incluye, digamos, desde el AutoCAD hasta el seguimiento de las obras con fotografía. Todo eso se está tratando de implementar en algunas agencias. La evaluación con pequeños avioncitos o drones autónomos que se dirigen, digamos, y sacan muchas fotografías y permiten evaluar, por ejemplo, puentes y edificios en forma muy eficiente.
consideraciones de riesgo que mencionaba Lila anteriormente, que son tan importantes cuando tomamos decisiones de todo punto de vista, ¿verdad? Desde el riesgo económico hasta el riesgo físico de que el activo pueda colapsar por algún tipo de problema climático, por algún tipo de ataque, ya sea terrorista o natural, ¿verdad? Que me produzca deterioro de la infraestructura. Y luego toda la parte de priorización con restricciones presupuestarias, ¿verdad? Las últimas décadas se han avanzado muchísimo en todo el análisis multicriterio, en cómo yo busco un equilibrio entre los distintos indicadores de desempeño, etcétera. Y esto un poco son las relaciones, las actividades del comité en general, a modo, digamos, de conectarlo con el resto de la sesión de cómo tomar decisiones, ¿verdad? Nosotros sabemos que si yo tengo un sistema de gestión de activos, yo voy a tener, por un lado, voy a tener una serie de datos, que esos datos me van a alimentar decisiones estratégicas, donde yo hago mis metas de desempeño, las alineo con mis presupuestos, ¿verdad? Porque yo no puedo tener metas muy altas si no dispongo de los recursos, ¿verdad? Tiene que haber un balance allí. Yo luego voy a disponer de esos recursos distribuirlos en mis distintos tipos de activos a nivel de red, en mis pavimentos, en mis puentes, y en función de eso desarrollar un programa de obras que luego voy a diseñar a nivel de proyecto, voy a ejecutar mi programa, lo voy a seguir y voy a retroalimentar las distintas partes del programa, ¿verdad? Y a su vez tengo una serie de reportes de productos que me permiten comunicar los beneficios, comunicar los planes, etcétera, ¿verdad? Pero yo miro allí, digamos, aquí estoy tomando una serie de decisiones en las cuales yo voy a tener repercusiones, voy a tener impactos económicos, voy a tener impactos ambientales y sociales, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos yo voy a necesitar una serie de herramientas que me permita, en función de mis distintas estrategias, de mis distintas decisiones a nivel de red y de mis distintas decisiones a nivel de proyecto, poder cuantificar cuál va a ser el impacto en esas tres características fundamentales, ¿verdad?, de desarrollo sostenible. Y así, por lo tanto, necesitamos herramientas que me permitan cuantificar, ¿verdad? Y para cuantificar la parte técnico-económica, hay una serie de herramientas y el modelo HDM4 probablemente es uno de los más usados a nivel mundial dentro de eso, ¿verdad? En Estados Unidos usamos un programa parecido que se llama HERS-STI, que es el que usa el gobierno federal para distribuir los recursos a nivel nacional. Luego hay una serie de herramientas que me permiten evaluar la parte medioambiental al ciclo de vida, ¿verdad? Y hay algunos elementos de calificación, que hay una cantidad, esos son algunos ejemplos simplemente. Y luego la parte de cuidado es tal vez la que menos está desarrollada en la parte de carreteras, pero cada vez se utiliza más cuestiones de impacto social y a su vez análisis de la seguridad vial, ¿verdad? Inclusive en algunos de estos aspectos las nuevas versiones del HDM ya han incorporado algún aspecto de efectos medioambientales y de seguridad vial, ¿verdad? Pero yo creo, digamos, que las mejoras, y creo que hay bastante consenso en eso, que se van a tener que ir incorporando, van a ser ampliando los impactos para tal vez este tipo de elementos. Y tal vez no sea el HDM4, pero sea tal vez un HDM5 o la próxima generación de herramientas que me permita no solo evaluar la parte técnico-económica, pero tomar más en cuenta toda la parte medioambiental que cada vez tiene más peso porque está afectando a todos con el cambio climático, y la parte de cuidado y seguridad vial sobre todo, que cada vez es más prevalente. En Estados Unidos en este momento es el objetivo principal de las administraciones de carretera es reducir las muertes en las carreteras a la mitad, ¿verdad? Entonces eso ha cambiado un poco la estructura de la toma de decisiones. Yo creo que eso es algo que a nivel mundial cada vez se está difundiendo más rápidamente también. Y finalmente necesito a su vez herramientas que me permitan balancear todos esos objetivos, si hablábamos anteriormente de herramientas de optimización, y esa es una parte crítica también de esto. Entonces, tomando en cuenta todo esto, reproducí aquí una
una transparencia de un colega y amigo, Rodrigo Archondo, que trabaja con el Banco Mundial y tiene mucha experiencia en todo el desarrollo de este tipo de planes, en el cual decía que la HDM4 yo creo que es una de las herramientas que nosotros podemos utilizar justamente para la parte de análisis dentro de mi sistema de gestión de pavimentos, ¿verdad? Yo necesito todo esto de aquí, ¿verdad? Yo necesito todos los datos. Si yo no tengo buenos datos, no voy a poder tomar buenas decisiones, ¿verdad? Yo necesito buenos datos para tomar decisiones y una vez que yo tengo esos datos y cada vez se ha facilitado más, yo tengo que integrar todos esos datos en general a través de uso de herramientas geoespaciales como los sistemas de información geográfica y otras, y luego alimentar herramientas de análisis en el cual el HDM4 yo creo que es una de las más usadas, como decía anteriormente, sobre todo a nivel de países en vías de desarrollo, y en función de eso yo desarrollar mis planes estratégicos a largo plazo de gestión de activos, mis programas de trabajo, mis evaluaciones detalladas de proyectos, de factibilidad, etcétera, y a su vez políticas, estándares, estudios, y vamos a ver en el correr de estos 2 días un montón de ejemplos de cómo se ha utilizado en distintas partes del mundo. Y eso es todo. Muchas gracias.